mi nombre es Alma Celina Jessica Jerez por acá. y aquí tenemos una nueva sección que les queremos presentar y que esperamos que sea de mucha bendición. Esa es la intención, que sea de bendición, que edifique. En esta ocasión les vamos a presentar las Déboras Conversan. ¿Y de qué se trata esta nueva sección que les queremos presentar, esta nueva línea dentro del podcast? Queremos presentarles temas de los que no se habla en la iglesia, pero que tienen mucho que ver con las comunidades de fe, que tienen mucho que ver con el evangelio y que no se hablan, a veces por tabú, a veces por simple desconocimiento, a veces porque ni siquiera se nos ocurre que eso podría tener relación con la iglesia. Y no lo vamos a hacer nosotras solas, vamos a procurar siempre estar acompañadas de alguien que sabe del tema, de alguien que viva el tema, de alguien que nos pueda ayudar y nos pueda orientar en ese tema. ¿Verdad, Jessie? Así es. Y partimos con una invitada que es súper especial para nosotros porque es parte de Déboras, de aquí del inicio de Déboras, que es ahí mi amiga Tatiana Arredondo. Tatiana es teóloga, ya es pastora también y es parte del equipo docente que está trabajando en el diplomado, que estamos desde marzo, que es el diplomado que ve el área de acompañamiento pastoral. O sea, diplomado Biblia y Ministerio, Tati lleva el área del acompañamiento pastoral. ¿Por qué la hemos invitado? Porque Tati, aparte de todo lo estudiosa y la excelente docente que es, hay algo que es parte de lo que es ella, y es la vivencia de la discapacidad. Entonces, ¿quién mejor que nos puede conversar acerca de qué implica, qué significa esto, y también desde el área, desde su experticia, también desde la teología, cómo se vive la discapacidad? Bien, así que Tatiana, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y también porque queremos mostrar a la comunidad quienes nos están viendo parte también de nuestro equipo docente. Bienvenida. Bienvenida, Tati. Por la invitación. De verdad estoy muy contenta de poder conversar este tema. Cuéntanos entonces, vamos a partir conversando, cuéntanos acerca de tu experiencia, porque la discapacidad es bastante amplia, ya es bastante amplia, conversábamos antes de empezar a grabar, la discapacidad está dividida en diferentes categorías, como discapacidad física, otras que son de área sensorial, que por ejemplo tienen que ver con la visión, con la audición, etcétera, y una tercera que tiene que ver con lo cognitivo. Bien, entonces vamos a partir conversando contigo acerca de la discapacidad, ¿no es cierto?, dentro de este grupo en la que ha vivido durante estos últimos años. Sí, es totalmente increíble esto de poder conversarlo y de poder decir, hey, existimos, somos personas que tenemos mucha fe, somos personas que estamos y estaremos siempre. Si vemos los textos, Jesús sana a muchas personas y dentro de ellas con discapacidades. Em, En mi caso, yo tengo tres enfermedades autoinmunes, entre ellas lupus y artritis que afectaron mi movilidad. Eh, Desde hace ya del 2014 yo tengo como mi credencial de discapacidad, pero esto se vino acumulando desde tiempo, ¿no? O sea, fue lentamente porque tengo 50 años y a los 27 fue diagnosticada. Entonces, es un largo camino el recorrido. Eh, y ¿saben qué es algo que me interesaría mucho compartir? Que claro, hoy es visible porque uso carrito de adulto mayor para salir a la calle. En la casa puedo andar bien, pero para salir me siento mucho más segura con el carrito y me puedo sentar cuando me canso. Pero antes, cuando era invisible, cuando no usaba carrito, cuando pedía el asiento en la micro, en el metro, era un tema, porque ¿qué haces tú pidiendo asiento, no? Y en realidad es como que casi uno tiene que sacar la credencial de discapacidad para decir, ok, mira, eh,
soy una persona en situación de discapacidad y necesito que me dé el asiento, o sea, no es una cosa que yo me quiera sentar por gusto, ¿no? Sí. Entonces creo que también están estas discapacidades invisibles, ¿no? Que no las ves, que no las notas y que uno está con dolor, con mucho dolor, porque no es solo la discapacidad en sí, el no poder movilizarte, sino el dolor que implica, la medicación que implica. eh, es como, es súper fuerte pensarlo. Y hay algo que también quiero mencionar que por ser en México, eh, que he tenido la suerte de visitarlo, no pago la locomoción colectiva. Tickets. Presento mi Ah, credencial no, de discapacidad en la Ciudad de México no. Ujú. y en Ciudad de México me puedo mover por cualquier lado en, eh, Sí. y cosas que pienso, ¿no? Que eso beneficia tanto a personas que estamos en situación de discapacidad, que no tenemos trabajos remunerados muchas veces, Ujú. y en mi caso soy pensionada, pero con una pensión que no alcanza para sobrevivir, o sea, que es mínima. Entonces creo que hay cosas que se pueden ir haciendo. Y en tema que nos convoca, ¿no? Que es desde la fe, cómo se vive esta discapacidad. Eh, Tenemos la tendencia a la teología capacitista, donde nos dicen que es un castigo divino, que es una prueba de fe, que es la cruz que debemos llevar, eh, o si no, después de orar por nosotros, de decirnos un profeta que vamos a sanar eh, Mm. y que vamos a salir caminando así del templo, eh, es por mi falta de fe, ¿no? No es por una cosa que Dios quiera o no quiera que yo esté así, sino que es porque mi fe no permitió, no dejó entrar esa sanidad que Dios me mandaba a través de esta persona, ¿no? Eh, y esto de pensar que, ¿no? Que esta condición eh, necesita un milagro o una liberación. Mm. eh, Ujú. y eso es tan violento porque desde esta teología del capacitismo necesitamos personas, entre comillas, normales. Mm. ¿Y qué es una persona normal? Yo siempre digo a las personas que dicen, no, es que, ay, pobrecita, no sé, está discapacitado. Digo, ay, usted usa lentes, Es eso. ¿no? Tal cual, usa lentes. O sea, también tiene una discapacidad visual porque sin lentes No veo no nada. ves. Literal, no veo nada. Sí. Entonces creo que ahí también hay un tema dentro también de la exclusión en la participación en las liturgias, ¿no? Eh, eh, es como este becerro manchado que no puede ser llevado al holocausto, ¿no? Mm. Porque ahí estamos con esta manchita que nos hace distintos, diferentes, y que no somos dignos de, no sé, predicar, de estar en un Sí. coro, Sí. porque no hay que tener mancha, ¿no? Eh, Increíble. el, no sé, se usan metáforas tan eh, un poco horribles, encuentro, ¿no? Que mi fe está coja, por ejemplo. Me ha tocado que me han dicho eso, o sea, soy una persona que usa un burrito para caminar y me dicen que mi fe está coja. O sea, no piensan, así como No, un no poquito de piensan. sentido No es común. una metáfora de la discapacidad. Ah, Eso no es metáfora para mí en mi vida, ¿no? Entonces creo que sí, yo puedo reír al respecto porque mi fe está puesta en un lugar y nadie la va a mover de Eso debe ahí. ser. Pero hay mucha gente que sufre, ¿no? Y pasando a otras discapacidades, ¿no? Discapacidades intelectuales o, eh, por ejemplo, el autismo, ¿no? En una congregación donde yo asistí un tiempo, había un chico que era autista, pero eh, él tenía una mente hasta los 6 años, como que eso le dijeron a su mamá, ¿no? Y le explicaba siempre que su hijo
estaba como en los 6 años. Le gustaban los videojuegos, hablaba poco, los llevaba con sus audífonos Para porque era cancelar el iglesia ruido. pentecostal, con una batería, con música, ustedes comprenderán. Eh, y él es un chico que mide, yo creo que 2 metros, y la mamá mide como 1,60. Wow. Y es flaquita la mamá. Eh, eh, pero no les digo las veces que oraron por ese chico para que el Señor lo mejorara. Y ella decía, conversábamos las dos y me decía, yo los dejo, pero yo amo a mi hijo tal como es y yo no necesito que le cambien nada. Y no es Yo una no discapacidad ni es una enfermedad. necesito tal cual, es una Sí, condición una condición. Ujú. y que lo malentendemos, ¿no? Entonces ella decía, no necesito nada, yo no necesito nada. Dios me ama a mí, ama a mi hijo, nunca nos ha faltado nada, eh, y somos felices. Que a los demás no les parezca, no es problema mío, pero los dejo por no pasarlo a llevar. ¿Y te das cuenta? Es- Sí. Eso quiero ahondar un poquito, porque ahí está el punto de por qué quisimos partir con esto. Y es que tiene que ver con esta visión que, nunca vamos a generalizar, no son todas las iglesias, no son todas las personas, pero tiene que ver con lo que tú mencionabas recién, que tiene que ver contigo y con la historia que contabas de esta mamá, que el discurso para ella es súper claro. O sea, mi hijo tiene una condición, vivimos felices así, porque es alguien, al igual que tú, que ya ha hecho un trabajo personal y espiritual de comprender que mi discapacidad no me define, es parte de lo que soy, pero no me define. Y ahí está el punto de por qué conversábamos con Alma, quisimos partir con esta, conversando, no solo para que la gente te conociera como parte del equipo, sino porque también de repente muchas personas, incluso dentro de Debolas a las que tú le haces clase o has hecho otras intervenciones, pueden conocerte y desconociendo también la discapacidad, porque como no es visible, a menos que compartan contigo en otra instancia, entonces ni siquiera se darían cuenta. Pero también, como te decía, porque este elemento, el que tú mencionas, es el clave. Y es que como a mí me enseñan desde mi comunidad de fe qué significa la condición que tengo o con la que vivo. Porque en tu caso se desarrolló producto de una enfermedad. Y uno mismo, ya sea por accidente, ya sea por enfermedades, puede terminar en situación de discapacidad. Y el punto clave de esto, clave, y por eso te quiero llevar de nuevo un poquito a eso, es cómo yo llego a sentirme una persona plena para con Dios y vivir mi espiritualidad cuando en los contextos de fe muchas veces esa condición, esa enfermedad o es el resultado llegó a una discapacidad. Porque lo que hemos comentabas tú, yo igual lo vi en una iglesia apostólica, mi iglesia cambió en una transición a ser apostólica, y en ese momento la invitación continuamente por el tema de los milagros era, ay, venga a buscar su milagro, pase, y pasaban Ujú. las personas, varias de ellas evidentemente con discapacidades cognitivas, en silla de ruedas, y en efecto era como, ya, oraban, pasaban obviamente con toda la fe del mundo, no ocurría nada, y era como, ay, es que a usted le falta fe. Es que mientras usted no tenga fe, entonces Dios no va a hacer el milagro. Y las reacciones, yo, bueno, soy profesora de lenguaje, las reacciones me Claro. partían el alma, me partían el corazón, porque es dejarle a la persona la responsabilidad de por qué Dios no te sanó. Entonces eso resulta a la larga ser súper tóxico porque va de la mano con lo que mencionabas, que es esto de tener personas que son perfectas dentro de la congregación, que no tienen discapacidades, que no tienen esos problemas. Entonces, ¿cómo pasas tú de ser vista en un entorno tradicional, así como, oye, hermana o pastora, sobre todo porque ya fuiste pastora, pero le falta fe, porque si no, usted no andaría con el burrito? ¿Cómo se pasa de esa toxicidad a ser la Tatiana que es hoy y que pueda hablar libremente de la discapacidad? Perdón la extensión de lo largo de la pregunta. Es que tiene que ver mucho con mi comunidad, en un principio, ¿no? Con Comunidad Amanecer, que era de mujeres y quienes fueron
las que pidieron en el fondo que fuera ordenada pastora, porque ya cumplía una función pastoral y para ellas era súper importante que esta fuera reconocida, ¿no? Eh, y creo que de esas mujeres, de esas primeras mujeres, saqué como la fuerza para decir, sí, es para lo que el Señor me llamó, ¿no? Y me da lo mismo lo que piensen o cómo que me indiquen o que me digan hoy en día, no, es que no puede ser, no sé, ¿cómo va a ser pastora en situación de discapacidad? Imposible, tiene que ser santa, pura y sin mancha, ¿no? Como le dije anteriormente. Pero creo que tiene que ver también con esa entrega de eh, desde lo que yo soy realmente y para lo que Dios me escogió, porque Dios me escogió para servir y para servir desde lo pastoral, ¿no? Desde el acompañamiento, desde la predicación, desde el poder entregar una palabra de esperanza, ¿no? Y no de miedo. Entonces también ahí está mi aprendizaje en todo esto de que yo jamás voy a orar por alguien de una manera tan violenta. Sí. Jamás voy a pedir algo que la persona no quiera. Y si tengo que pedir sanidad por alguien, no lo voy a hacer de esa manera. Sí. Jamás, o sea, jamás. Eh, Tanto así que yo he acompañado a personas que han sufrido diversas violencias dentro de espacios de fe. Y al principio esas personas obviamente ni siquiera quieren que oren por ellas, porque están absolutamente dolidas. Sí. Y lo mismo me podría haber pasado a mí, pero me ha servido tanto la gente que me ha rodeado en la vida, eh, tanto amigas, amigos, compañeros de la comunidad teológica donde estudié, que yo ya estaba en situación de discapacidad cuando estudiaba allá. Eh, Creo que eh, esta gente que te apoya, que te impulsa, que te da energía, ¿no? Y que te ve mucho más allá de tu aspecto físico, de tu capacidad de movimiento, eh, creo que ahí está el punto, ¿no? De la gente que nos rodea, que nos anima a seguir. Si no hubiera sido por estas personas, yo de verdad estaría como en un tiempo tiré en mi cama, muerta de dolor y sin esperanza alguna, porque también pasé Sí. por ese proceso, ¿no? Eh, pero, pero creo que cuando nos vemos mucho más allá de lo físico, ah, yo no voy a correr una maratón, pero sí puedo sentarme frente a un computador y hacer una clase. Sí Importante puedo, aclarar, perdón, un detalle. Lo puede estar pensando alguna persona que nos esté viendo. Somos amigas, por si acaso. No es muy que no amigas. creamos en los milagros, que conste. No es que digamos, Ajá, sí. oye, ¿sabes qué? Yo me di por vencida y yo sé que Dios... No, no, yo lo digo porque conozco a Tati. No es que uno diga, oye, ¿sabes qué? No, Dios no hace milagros. No, 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 no. Nosotros No, sí sí. creemos que Dios puede hacer milagros. Hemos sido testigos de muchos. Yo y mis cuñadas tenía un tumor cerebral desaparecido. O sea, hemos visto milagros. ¿Ya? sí, Sino que el absolutamente. cuestionamiento, y súper claro que Dios puede sanar completamente la enfermedad de Tati y dejarla corriendo a la maratón. Eso no está en cuestión, sino que el cuestionamiento está, como decíamos recién, a esto de categorizarnos dentro Ujú. de espiritualidades que son tóxicas. Lo aclaro por si alguien está pensando, oh, esas mujeres herejes pueden no creen en los milagros. Claro que sí creemos y tal vez yo creo que en reunión en la que estemos y oren por sanidades, vamos a empujar a la Tati para adelante y ella va a ir adelante. Eso no está en discusión, por si acaso, por si a alguien se le Sí, ocurrió mientras claro. nos estaba viendo. Perdón, Tati.
No, toda la razón, siempre digo lo mismo. O sea, si Dios me quiere sanar, me va a sanar el día y la hora que Él quiera. Es que creo que es importante que la gente, e inculcarle a la gente, a todo mundo, pero inculcarle a la gente este concepto de la soberanía de Dios, que tenemos que respetar el que Dios decida si sí o si no, que no hay duda de que a veces dice que sí y se ven cosas maravillosas, o Maravilloso. sea, Sí, y hoy en día se ven, claro que sí, pero que también a veces Dios dice que no y está bien, y es Eso eso. es, eso es. Sobre todo porque, por lo que mencionabas a ti, que creo que le cuesta mucho trabajo a la gente sana entender y aceptar que Dios a veces no sana, que Dios a veces no va a hacer un milagro en alguien, que a la persona que lo está viviendo, que a veces pasa eso como contigo, personas que tienen que vivir con una discapacidad, que tienen que vivir con una enfermedad y ya están en términos con Dios con eso. O sea, ya dicen, ok, Señor, esta es mi realidad. Entonces ya de aquí partimos. ¿Qué puedo hacer? Así como estoy, ¿qué puedo hacer? Pero a la gente de alrededor es a la que le cuesta trabajo el que es que Dios tiene que sanarla porque no es su obligación. Y además, si no la está sanando, es por algo. O sea, siempre Dios va a tener un propósito y probablemente haya cosas, no sé, por ejemplo, tú cómo lo ves, que a lo mejor puede ser que haya cosas que en este momento seas capaz de hacer que antes no habrías podido hacer, o Uy, algún cuéntale, mensaje cuéntale. que ahora puedes entregar y que antes no habrías podido ser capaz de ser entregar si no fuera por esto, por lo que vives ahora. ¡wow! Gran pregunta, ¿no? Porque no solo desde esta situación de discapacidad, sino que de otras experiencias de vida que he tenido bastante fuerte, me ha permitido el acompañar a otros, a otras. Me ha permitido sostener a otros, a otras. Desde, desde este cuerpo dolido, de este cuerpo adolorido, eh, me ha permitido comprender y empatizar con otros y con otras, que si no lo viviera, quizás no estaría aquí hablando con ustedes, po. No me permitiría el poder acompañar en distintos procesos de la vida de las personas, que quizás no son el mismo que viví yo, pero sí puedo entender, comprender y amar a esa persona como es. Eh, y me ha permitido también crear estrategias de apoyo, eh, crear cursos con Déboras Ujú. que me permiten desde la realidad misma poder ir enfocando una pastoral de acompañamiento, ¿no? Una pastoral que tiene mucho que ver con la sensibilidad que uno puede tener y cómo esa sensibilidad se lleva a, a hacer cosas, a poder intervenir en la vida de las personas, porque la pastoral no es solamente esto de oro por ti, sino que es un acompañamiento mucho más profundo. Uno termina conociendo a la persona profundamente y también uno permite que esa persona la conozca a una, porque Sí, tenemos que crearnos confianza, ¿no? Eh, y creo que hay de tanto lo que podemos hablar, ¿no? Eh, inclusive la depresión tomándola como parte de que nos incapacita para ciertas cosas. sí. O sea, una depresión en la cual yo no me quiero bañar, no le encuentro sentido, no encuentro sentido a comer, no encuentro sentido a mil cosas, que me está incapacitando ir a trabajar, por ejemplo. Eh, todas esas cosas que pasaron por este cuerpo, esas emociones que he vivido, me permiten hoy en día hacer una pastoral mucho más humanizante y no deshumanizada con solo querer que tú seas perfecto o perfecta, Sí, porque sí, no lo somos, no, no claro. lo somos.
Claro. eh, eh, porque somos humanos, humanas y que estamos en este mundo para aprender, ¿no? Y para vivir tal como Jesús, como seres humanos, no divinos. Claro. Entonces siempre digo eso. O sea, Jesús Sí. vino a esta tierra a ser humano, yo lo soy también, ¿no? Me voy a Jesús, me voy a Jesús. Amo enseñar de Jesús, porque llama la atención que por qué hizo tanto milagro como señales o signos, pero Mm. también porque muchas veces han pasado 2000 años y la connotación social de esas personas no ha cambiado, a pesar de que tenemos la Sí. revelación. Y, y siempre sigue llamando la atención cuando le preguntan sobre el ciego, ¿y quién pecó? ¿Este o su familia o sus Sí. antepasados? Y ahí es donde nosotros muchas veces, insisto, 2000 años después, con más revelación, seguimos haciendo la misma pregunta y considerando que ciertas discapacidades son producto del pecado. Y eso lo conversábamos antes de grabar, todos lo hemos escuchado y es terrible, porque es como, sobre todo a las mamitas que tienen pequeños con capacidades distintas, y es como, ya, pero ¿quién pecó? ¿Usted pecó? Debe de ser juicio de Dios. Algo hiciste. Que es tremendamente violento. O sea, no aprendimos nada de lo que Jesús dijo, ni una cosa. Sí. Y hoy Qué día, cosa. Sí. Nos quedamos con esa otra, ¿no? Con esa respuesta, con esa pregunta, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Tú, él, sus padres, sus antepasados? ¿Quién? Y en el fondo, ¿de qué nos sirve saber eso? Saben que yo tengo una respuesta para eso hoy. Eh, Me ha tocado que me hayan preguntado eso, que me hayan citado ese este, versículo Wow. más de una vez. Entonces yo le digo, mi papá y mi mamá, porque genéticamente ellos dos tenían genes recesivos que producían enfermedades autoinmunes. Entonces los genes de los dos juntitos me hicieron a mí. Y nada que hacer, po. Salí yo y tuvieron que bancársela. Porque en realidad, ¿qué más podéis decir? O sea, no, o sea, es No, una no. cuestión, las enfermedades son una cosa genética. Eh, Tenemos, como bien decía Jessy delante, o sea, un accidente te puede dejar en una silla de ruedas o Sí. con un problema de aprendizaje, un golpe en la Sí. cabeza, ¿no? de hecho, la misma diabetes, que es una de las enfermedades que es más frecuente ahí en Chile, muchísima. La En diabetes, México una de también. sus repercusiones son la visión. O son que cuando no te cuidas, el tema de las infecciones a los pies, que terminan con Las amputaciones y amputaciones. terminas en discapacidad. Mi esposo Sí. en febrero tuvo una ACV, un accidente cerebrovascular, Pues, y gracias a Dios lo identificamos al tiro y pudimos llevarlo a ser atendido, pero muchas veces una ACV que le puede pasar a cualquier persona, en cualquier Claro. momento. Entonces, eh, nosotros acá en Chile tenemos la Teletón, no sé si allá en México también ya, Sí. que se vive una vez al Está. año y nos hace un poco Sí. de conciencia. Y una de las cosas que yo creo que más conciencia nos debe hacer llegar es que todos estamos a un paso. Y por eso que el estigma es tan grande y sin sentido, porque de una u otra forma podemos llegar ahí, ¿ya? Y a su vez nos damos cuenta también, no sé si les ha pasado, en que cuando conversábamos acerca del tema que íbamos a hacer, pensaba, ¿cuántas personas en las iglesias que he estado tienen diferentes tipos de discapacidades? Y la población en general es muy grande. ¿Por qué no están en nuestras iglesias? ¿Por qué no hay más? Y ahí está el Eso. desafío que les iba a llevar. ¿Por dónde está la gente? ¿Por qué no asisten las iglesias? Las iglesias tenemos adecuaciones y brevemente les cuento la historia en donde yo crecí, en un pueblo pequeño, la iglesia bautista, el Calvario, la aprovecho de mencionar. Ahí llegó una familia, inicialmente eran dos hermanos sordos, y se empezó a hacer un trabajo pastoral, y ahí reconozco el trabajo pastoral de Pastor Neil y la hermana Ronda, porque ellos empezaron a trabajar un ministerio de sordos. Porque uno de los chiquillos que llegó, él había perdido la audición como a los 5 o 6 años, entonces leía labios y se entendía un poco lo que él se podía comunicar. Ujú. Y él empezó a enseñar a conectar. Es que él es un pueblo chico,
En ese momento llegaron a tener más de 20 personas, personas que estaban, porque era un sector rural, recluidas en sus casas, les empezaron a ayudar porque este niño pudo ir a la U, a la universidad, entonces él les empezó a guiar, pudo entrar al sistema formal de educación, estudiar. Entonces ellos les empezaron a guiar y acompañar a que fueran a sacar sus papeles, a que sacaran carnet, a ayudar a tramitar sus pensiones, o sea, no solo se preocuparon de adecuar los cultos, y si es que no me equivoco hasta ahora, porque yo era chica, en los cultos, a ellos en la parte de adelante eran 2 a 3 bancas llenas, o sea, y era un pueblo pequeño, imagínense la Sí, cantidad de personas sordas que habían, adecuaron la liturgia al culto para las personas sordas cada domingo y empezaron a buscar a estos hermanos, pero como les decía, no solo adecuaron para que pudieran asistir a la iglesia y participar de las reuniones en general. Y no faltaban, es que no faltaban nunca. Te juro claro. que me emociona muchísimo porque era hermoso llegar a la iglesia, ver que estaban hartos hermanos y que la sección de ellos siempre estaban y venían de lejos algunos, eran en sectores más rurales. Entonces, no es que no existan personas con discapacidad, están, pero ¿tienen espacio en las iglesias? O sea, la No. inclusión incluye, valga la redundancia, el que aprendamos a hablar el lenguaje de señas o, por ejemplo, en el caso de, no es discapacidad, pero en el caso de personas que tienen TEA, el tema de los ruidos, tenemos, ¿no es cierto?, ambientaciones, espacio. Entonces, al final, esa es la pregunta. En nuestras realidades, vemos que hay un acompañamiento a tener diferentes discapacidades, ¿cómo les ayudamos a vincularse entonces con las comunidades de fe? Les planteo eso. Pero yo creo que no, no sé, yo en mi experiencia personal, eh, para empezar, me ha tocado en muy pocas ocasiones que haya personas con discapacidad dentro de las iglesias en las que he estado. em, y a esas pocas personas, ¿saben qué? No sé, eso es lo que yo vi, no, no quiero generalizar, no estoy diciendo que así es en todos lados, Mm. es lo que yo vi. Un poco pues, de lástima hacia esa persona y ¿saben qué? Como casi, casi como que debería de sentirse afortunada que le permitimos estar. Entonces, mientras esté aquí sentadito, calladito, ¿no? Porque me refiero un poco a algo que comentaba Tati, que me también creo que tiene mucho que ver, y es esto, más allá de que de que ni siquiera están, o sea, físicamente ni siquiera están en la iglesia, las pocas veces que están, no se les permite participar en nada. Entonces, recuerdo, por ejemplo, un caso muy específico de una chica, ella tenía discapacidad visual, era invidente, o sea, no veía así, nada, nada, nada. Y les digo, o sea, ay, sí, la saludaban con mucho gusto y todo el mundo llegaba y, ay, hermanita, ¿cómo está? Besito, besito, la sentaban y era un mueble más en la iglesia. Y yo digo, ¿y por qué no le permitían pasar a cantar? ¿Por qué no le permitían compartir un devocional? ¿Por qué no le permitían, o sea, o no tanto permitir, ¿por qué nadie, y Invitaban. ahora lo veo, yo tampoco no tenía idea y no lo hice, el preguntarle y animarla, ¿te gustaría? ¿Te gustaría participar? ¿Quieres hacer algo? Pero es que es tan fácil como queremos que todos estemos bien, sanos y perfectos y que no haya quejas, porque entonces no estaríamos bien y en victoria. Pues como que sentaditos ahí. Qué bueno que viniste, ¿eh? Qué bueno que viniste para que escuches. Y ya, pero no, a mí no me ha tocado ver, y me maravilla esto que platicas, qué cosa tan hermosa, porque a mí no me ha tocado ver tanta disposición para ayudar, a personas con discapacidad. Yo no lo he visto, A quienes nos están viendo, les invitamos, si ustedes conocen diferentes iniciativas, colóquenlo en los comentarios, por muestre favor, ese trabajo que se está haciendo. por favor. Bueno, hoy en mi comunidad de fe, eh, eh, como dijimos, no es una discapacidad, pero la mayoría somos además neurodivergentes, ¿no?
Y con Jessie conocemos perfectamente cómo funcionamos porque el campamento de verano lo hicimos en la casa de Jessie. eh, y es cómo adecuamos, ¿no? Porque dispersos todos, interrumpiéndonos para hablar, eh, se cambiaba el tema de repente, habían cuatro conversaciones en la mesa. eh, y es cómo nos vamos adecuando a esa realidad, ¿no? A esta condición. Eh, y de verdad que ha sido una experiencia súper bonita, el poder adecuar el espacio. Inclusive nosotros tenemos reuniones por Zoom y es como hemos aprendido a no interrumpirnos, por ejemplo, a ir hablando de a uno y que ha sido un aprendizaje. eh, Porque hay algunos que somos re buenos para hablar, entonces también a moderarnos, en hablar menos. Entonces creo que cuando uno tiene la voluntad, todo se adecua. O sea, yo no veo templo con rampla. Y si la tienen, está mal hecha, donde la gente no puede subir bien, porque está muy empinada, para ocupar menos espacio, ¿no? Y que se les vea más bonito. Entonces, ni siquiera la hacen en la medida estándar que debe ser y que termina siendo muy peligroso. Eh, las que he visto están mal hechas y otras no lo hacen porque el templo no puede llevar rampla. O sea, ¿cómo van a hacer visible que están esperando a alguien en situación de discapacidad? Sí, como tú dijiste, Alma, ¿no? Acá estamos todos sanitos, todos bien. Acá no hay personas que el Señor no haya señalado, que el Señor no tenga bendecida económicamente, aunque la pobre hermanita no tenga un pan para comer al llegar a su casa, pero sí le interesa que les deje el pesito que le queda como esa viuda y no, y le ensalzan como la viuda que lo dio todo. Entonces creo que tenemos tantas cosas que mejorar, ¿no? Pero siempre con esta esperanza, ¿no? Que Dios, que el Espíritu Santo nos vaya revelando, que nos vaya llevando por el camino que tenemos que ir, que nos vaya guiando a quienes tenemos que abrazar, a quienes tenemos que apoyar. ¿Cómo podemos cambiar, no? Esta conversación es tan importante, porque para muchos, muchas que nos van a escuchar, a lo mejor les va a decir, wow, hoy es verdad, en mi templo no tenemos adecuaciones. Y yo tengo quizás una tía que no la llevo porque está en silla de ruedas y quizás la podría llevar, ¿no? Y como decía, la experiencia de tu iglesia con las personas eh, sordas, creo que es maravilloso, ¿no? Cómo en un lugar donde es inesperado actúa Dios, que me quedo con eso, ¿no? Cómo Dios actúa de tal manera que esas personas que estaban en su casa, sin esperanza, ¿no? Llegan a un lugar donde las reciben, las acogen, las instruyen, las impulsan con todo ese amor que debemos tener, ¿no? Frente a lo, entre comillas, distinto, frente a eso que nos incomoda en muchas iglesias incomoda esto de ver una silla de ruedas, de ver, no sé, una persona con audífono, como que incomoda un poquito porque vamos a perder como la fidelidad, ¿no? De que Dios está con nosotros. Le abren la puerta a todos estos jóvenes, lo encuentro maravilloso, ¿no? O sea, esos ejemplos hay que seguirlos, po, Claro. total y absolutamente. O sea, creo que cuando vemos y somos capaces de ver al otro, a la otra, somos capaces de traernos el reino de Dios aquí y ahora, ¿no?
claro. Y sabes que entrar era hermoso, me acordaba porque yo creo que la parte principal, lo que decíamos recién, tú entrabas y te dabas cuenta que no eras un defecto ni imperfecto, porque eras igual que el resto de los hermanos de la comunidad, porque cuando venía la parte de la alabanza es que ellos alababan en lengua de señas, tenían una Ujú. intérprete adelante, Ay, qué alababan en lengua de señas, hermoso. venía la predicación y se iban cambiando los intérpretes porque las chiquillas que no eran sordas, los chiquillos aprendieron lenguaje de Aprendí. señas, entonces se iban rotando. Y tenían su propia clase, por ejemplo, los domingos en la escuela dominical, tenían sus propias clases con su líder que les iban enseñando la escuela dominical atrás, así como se iban todos los otros grupos. Igual. Lo mismo con la tercera edad. Entonces, yo creo que la parte más importante de todos es que no tienes un defecto, no eres imperfecto, eres igual que el resto de la comunidad, eres igual de valioso, igual de importante en tu diferencia, como somos todos diferentes. Y Claro. eso es clave porque nos dábamos cuenta recién que colocamos esto sobre la mesa para decir que no eres un defecto de Dios, no es que Dios te ama menos si enfermaste y quedaste sin ver, sin escuchar o con problemas para movilizarte, no es un castigo, no es un pecado, no eres menos importante, menos digno ni menos valioso. Yo creo que ese es el principal discurso de conclusión que podemos sacar y que es clave, que es qué es lo que estamos enseñando desde el púlpito. Cuando estamos ministrando, orando, ¿qué estamos enseñando a las personas? ¿Estamos edificando en realidad o estamos destruyendo? Y ese es el punto clave. Nos quedan desafíos pendientes. ¿Cuáles Yo, son los perdón. desafíos? Sí, Alma. Perdón, es Sí, que antes de, porque hay una pregunta que la sí. comentamos cuando estábamos antes de entrar fuera de cámaras, este, El que no. fuera de cámaras, y que creo que es importante, y yo le preguntaba yo a Tatiana, el hecho de que no debería de ser así, pero en la práctica y en la realidad es que sí. ¿Cómo le llevo, cómo le presento el evangelio a una persona con discapacidad? Porque, o sea, lo ideal, en un mundo ideal, el evangelio es igual para todos y se les presenta a todos de la misma manera. Pero no vivimos en un mundo ideal. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para presentar el evangelio, para presentar el amor de Dios a alguien de manera efectiva a una persona que está viviendo con discapacidad? Creo que es esencial Mm. desde el amor mismo, ¿no? Desde ese Jesús que está con todo tipo de personas. Y algo que a mí me ha ayudado mucho en este camino es pensar y también compartir, ¿no? Esta reflexión de que Jesús sanó mucha gente en su tiempo porque no tenemos los médicos que tenemos hoy. No tenemos el medicamento que tenemos hoy para quitar el dolor. No tenemos las órtesis que tenemos hoy. No había sillas de ruedas, no habían burritos para caminar, no habían bastones, no habían audífonos, no había lentes, ¿no? Entonces creo que hoy podemos abrir el Evangelio desde el amor, desde ese yo te veo, yo te miro y te veo y sé quién eres. Y tú no eres imperfecto, eres perfecto a los ojos de Dios, porque Dios te creó, tal como me creó a mí, tal como las creó a ustedes, nos crea a todos, de igual manera. Pero como bien lo hemos dicho en todo este camino de esta conversación de hoy, es que no todos somos iguales. No todos tenemos las mismas capacidades, no todos estamos eh, quizás preparados para vivir en situación de discapacidad tampoco. Y eso es animar a otro, a otra, es dar el ejemplo, es seguir estos ejemplos de eh, adecuaciones, ¿no? También dentro de nuestro espacio, que están ustedes dos que están en espacio presencial, yo no, porque lo hacemos por Zoom, eh,
pero de manera presencial uno puede hacer muchas ecuaciones para dar la bienvenida, ¿no? Y ya eso, mira, una simple rampla haría que personas llegaran, porque dirían, aquí soy aceptada, aquí se están preocupando y se están ocupando de que yo pueda ingresar. Cuando no vemos nada de eso, desde fuera ya cerramos las puertas a ese que está afuera, ¿no? Entonces creo que el Evangelio presentándolo desde ese amor incondicional, de ese en las buenas y en las malas, ¿no? En que Dios va a estar con nosotros, que nosotros vamos a orar. Esto que hablábamos de antes, ¿no? No es que nosotros no creamos en que Dios nos pueda sanar. Absolutamente sí. Y eso repetirlo 1000 veces. O sea, Dios te va a sanar si quiere sanarte, cuando Él quiera, a la hora que sea y cuando sea. Y eso, déjalo claro, que no depende de mi oración por ti. Eso depende directamente de Dios. Así es. Y tampoco depende de tu oración, depende de Dios. Y Así creo que ahí aliviamos mucho la carga que uno tiene al sentir que uno no sana porque no tiene fe. Y así presentamos un evangelio mucho más amoroso, cercano, a ese Jesús que comió con todo el mundo. O sea, porque yo pienso, ¿no? Me encantaría tocar el manto de Cristo. Me encantaría tocar su manto y quedar sana de una, pero no lo tengo aquí ahora. Pero mi fe me hace creer en su palabra y llevar su palabra a aquellos que necesitan esperanza. Súper, Amén. excelente, Tati. Sí. Tal vez usted está pensando, ya, pero eso sí, correcto, a las personas en general con discapacidad. Pero hay un tipo de discapacidad que es intelectual o cognitiva. Y hay muchas veces, no sé si le ha pasado, pero igual me han preguntado, ya, pero ¿y cómo se hacen esos casos? Y lo Sí. conversábamos antes de partir, porque hay algo súper importante que de repente muchas personas se preguntan, pero ¿y mi hijo, mi hija o mi hermano que tiene discapacidad intelectual? O sea, ¿cómo es con Dios? Y hay algo clave que conversábamos antes y que tiene que ver que para que Dios nos impute, si hablamos legalmente ahí como Pablo en Romanos, nos impute este pecado, hay algo súper clave y fundamental y es tener la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, si yo en mi forma de pensar o según el nivel cognitivo que yo tenga, yo no logro discernir eso, ¿tendré un Dios que entonces me mande al infierno, por decir así? Y ahí es donde nosotros podemos decir, no. No, no. Dios es más consciente, evidentemente. Nuestra mente es tan pequeña, tan finita, que no podemos llegar y decir, ay, no, es que Dios va a hacer esto. No, en realidad la misericordia de Dios es tan amplia que Dios nos va, a cada uno de nosotros, nos va a medir o a juzgar según nuestras capacidades. Por lo tanto, si en mi nivel intelectual yo no puedo procesar tal vez como comillas una persona normal, Dios va a partir de eso, a tomar en consideración. Pero Dios tiene más misericordia con las personas que nosotras mismas tenemos con Sí, las personas. Así que sí, eso igual sí, también dejarlo claro. Sí. sí, dejarlo bien claro. Yo creo que es un poco, creo de verdad que aplica lo que dijo Jesús con estas personas, dejad que los niños vengan a mí. Pues estas personas son niños, Sí, sí. en su mente son niños. Y entonces, mientras tengan esa inocencia de niños de no Así poder distinguir, pues se obvia y evidentemente que son de Dios, así. pertenecen a Dios y estarán con Dios cuando Amén. sea el momento, Así es. completamente.
Bien, queridas, estamos con un desafío de igual decir que conforme va avanzando la sociedad, y eso es un punto súper importante, conforme avanza nuestra sociedad nos damos cuenta que no sea ya México, pero nuestra televisión tiene también una caracterización, no, un apartado donde se va traduciendo. No sé si se me dice así, pero se va comentando el lenguaje de señas, lo que muestran muchas veces las noticias, mensajes presidenciales y eso, que los diferentes países en Chile hay, de hecho, hay un grupo de cristianos que enseña en lengua de señas, que está trabajando ahí en un proyecto importante de adecuar la Biblia en lenguaje de señas, y cada vez se abren más instancias diferentes como para poder integrar en nuestras comunidades. O sea, cada vez encontramos más herramientas para hacerlo. Y claro, si no lo vemos en la iglesia, hay que salir a buscarlo, porque si al final Claro, ven que no existen espacios para ello, evidentemente no van a llegar. Bien, así que muchas excelente, gracias. Ahí profesora. sus comentarios, colóquelos en la Por cajita. favor. Les invitamos a ir comentando preguntas. Alma, Así es, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tatiana, por tu participación. De verdad, nos has enriquecido muchísimo, nos has abierto la perspectiva a que existe todo un mundo diferente, a que existe una comunidad diferente, pero que pertenece tanto como pertenecemos nosotros. Entonces, que tenemos que estar bien conscientes de eso. Y me gusta mucho lo que dijo, lo que acaba de decir Jessie. Si no los vemos, hay que salir a buscarlos, porque de que hay, de que existen, existen. Hay que ir entonces a buscarlos, porque así como Jesús fue por la perdida, la 99, dejó a las 99 para ir por la 100, pues vayamos por esa que a lo mejor lo que pasa es que no puede llegar por sus medios. Vamos a traerla a nosotros, seamos los brazos y las piernas del Señor. Y bueno, para poder cerrar, Tati, por favor, unas palabras. ¿Qué nos llevamos de yes. esta conversación? Nos llevamos esperanza, esperanza en que seamos una humanidad mucho más comprometida con nosotros mismos y con los otros. Ese, desde ámate a ti mismo, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, es lo que tenemos que hacer. Y si no somos capaces de hacerlo, tratemos de hacer una mirada a nuestro interior y buscar de dónde podemos sacar la fuerza para hacerlo. Porque creo que como humanidad necesitamos mucho, mucho amor, mucha esperanza. eh, y, y con eso las dejo, ¿no? Con con esa esperanza que nos regala gratuitamente el Señor, que nos da, que nos, que nos llena la vida en el fondo. Eh, Porque ¿qué haríamos sin esperanza? Amén. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto es todo por esta ocasión. Gracias por acompañarnos. Esta fue nuestro primer episodio de Las Déboras Conversa. Conversa. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Bye. Adiós.